Rogaldor, el primarca de los puños imperiales. De lejos, el primarca más firme de todos y posiblemente uno de los más importantes en cuanto a estrategia y habilidad. Siempre se ha caracterizado por ser una persona muy estricta, muy recta y sobre todo tener una gran habilidad para las fortalezas. Nadie había podido romper su cordura, ni nadie había podido realizar las mismas hazañas que él. Sus hermanos serían más fuertes, más rápidos, más sigilosos o tal vez con otras habilidades. Pero como el pretoriano de Terra, no había nadie. Siempre fiel al imperio y siempre fiel a sus principios. Su habilidad nunca había sido ensombrecida por nadie. Al menos hasta que conoció a su más fiel amigo y enemigo, Perturabo. Si Rogaldor se caracterizaba por ser el experto en fortalezas, Perturabo ha sido siempre el experto en destruirlas. El primarca de los guerreros de hierro se especializaba en el gran asedio, siendo una de ellas una de sus muchas, pero muchas facultades. Una gran habilidad en el cálculo, el entendimiento de cualquier cosa y la organización estratégica eran algunas de sus grandes dotes. Es por esta razón por la cual a los guerreros de hierro siempre se les asignaba las misiones más difíciles, tareas que eran casi imposibles para cualquier legión. Para Perturabo sería una tarea muy sencilla. Misiones largas, tediosas, donde se necesitaba mucha paciencia, mucha estrategia y mucha habilidad. Misiones por las cuales no se recibía ningún reconocimiento más que el simple hecho de saber que contribuían al imperio. Aún con ese gran resentimiento, los guerreros de hierro lo aceptaban con orgullo. A los guerreros más fuertes se les asignaban las misiones más difíciles. Es por esta razón por la cual Perturabo y Rogal, junto con sus respectivas legiones, tenían una gran rivalidad. Luchaban por superarse el uno al otro, por ser mejores que sus respectivos enemigos, construir mejores fortalezas, conquistar más planetas, realizar mejores estrategias. Esta rivalidad floreció rápidamente en todos y cada uno de sus hijos, mejorando rápidamente su rendimiento en el campo de batalla, y todo esto a favor del imperio de la humanidad. Ninguno de los demás primarcas tenía una rivalidad tan feroz y tan brutal como ellos, ni tan siquiera Magnus y Lemanras, los cuales se llevaban bastante mal antes del concilio de Nicea. Era una enemistad sin precedentes, una envidia el uno del otro, lo que los llevó a mejorar muchísimo, a explorar nuevas dinámicas solo con el deseo de superar a su adversario. Pero en esta enemistad floreció una amistad mucho más profunda. Con el tiempo, a medida que la gran cruzada se extendía y nuevos hermanos eran encontrados, se dieron cuenta de este pequeño detalle. Tenían muchas más cosas en común de las que podían llegar a pensar. Fue justamente esta enemistad lo que potenció el valor de Rogal como arquitecto y el valor de Perturabo como maquinador, estratega y sobre todo destructor. Aprendían demasiado el uno del otro y bajo esa fachada de enemistad absoluta lentamente fue creciendo una gran relación de hermandad. Aprendían siempre, aunque seguían siendo eternos rivales. No dejarían que el odio o la envidia derrumbase esa gran relación. El imperio los necesitaba a los dos, lanza y escudo, fuerza e inteligencia,
maña y habilidad. Ambos se complementaban de una gran manera. Esto se vio reflejado en la gran cruzada que estas dos legiones organizaron, la Cruzada Imperial de Hierro. Sin ser muy originales en el nombre, decidieron conquistar juntos un sistema que durante años permaneció fuera de la conexión del imperio. Un sistema localizado en el último Segmentus, donde los planetas habían sido conquistados por una alianza de xenos y traidores del imperio. En tiempos de la Gran Cruzada, cualquier hermano el cual se aliase. En tiempos de la Gran Cruzada, cualquier humano que se rebelase contra el imperio era automáticamente un traidor y por ello se le aplicaría la máxima condena. El sistema había permanecido demasiado tiempo fuera de las garras del emperador, y esta misión le fue asignada al primarca de los guerreros de hierro. Este la aceptó, no sin antes sugerir el apoyo de los puños imperiales. Sería una cruzada muy larga y necesitarían todo el apoyo posible para poder completarla con eficiencia. Él sabía mejor que nadie que no iba a superar la campaña sin grandes pérdidas. Había perdido a muchos buenos hombres por el camino y no iba a dejar que muriesen en vano por una rivalidad. Sería de hierro por fuera, pero por dentro era un hombre muy sentimental que se preocupaba por sus hijos, aunque por fuera no lo pareciera. Las dos legiones se embarcaron en una gran cruzada que duraría meses. Codo a codo, los puños imperiales y los guerreros de hierro lucharon juntos, complementándose los unos a los otros, mientras que las victorias no paraban. Incluso con las enemistades a flor de piel, cosechaban grandes éxitos, siendo una de las mejores campañas de toda la Gran Cruzada. Las enemistades fueron dejadas de lado rápidamente, haciendo que ambos bandos se ayudasen, se complementasen y aprendiesen el uno del otro. De esta campaña destacaron grandes soldados como Barabás, capitán de la 4ª compañía, Berat, capitán de la 15ª compañía y Forrix. Es aquí donde Forrix se ganó el título de El Rompedor, gracias a su gran habilidad a la hora de asediar Bericonia, el planeta principal de la rebelión y posiblemente el planeta más difícil de toda la Gran Cruzada. El despliegue masivo de armamento no fue suficiente para hacer ceder a la coalición traidor xeno de aquel planeta. Los sectosaurides estaban al borde de la extinción y lucharon ferozmente en aquella batalla, utilizando tecnología sorprendentemente avanzada para el estado prehistórico en el que se encontraban. Los puños imperiales avanzaron lentamente en el campo de batalla, mientras que sus hermanos de hierro los cubrían con una gran cortina de artillería pesada. Día a día, el desgaste iba haciendo mella en todos. La progresión era muy lenta, extremadamente lenta, y a pesar de no tener bajas considerables, la moral de las tropas estaba empezando a decaer. Debían de dar un golpe rápido, un golpe de efecto. Realmente lo necesitaba si querían avanzar. Esto no solo subiría la moral de sus guerreros, sino que además dañaría la moral de sus enemigos. Rogal y Perturabo llegaron a esta conclusión y decidieron dar el golpe final. Atacarían la capital del planeta. Era todo o nada. Llegó la hora del asedio de Ustelkeria. En la mañana siguiente, mientras el sol se alzaba, 500.000 de marines espaciales avanzaban rápidamente a la capital. El apoyo de las armaduras catafacto con garras de relámpago abrieron paso a todo un arsenal de artillería pesada. Los tanques Deimos actuaban como punta de lanza gracias a su gran blindaje.
mientras que los dreadnoughts de asedio actuaban como una gran lluvia infernal de bombas. La élite de ambas legiones lideraron el asedio a la gran capital. Los hermanos templarios atacaban sin descanso con su gran habilidad de espada, mientras eran escoltados y respaldados por los autómatas Domitar Ferro. Este gran despliegue no hubiese sido posible sin la ayuda de ambos primarcas y de su gran estrategia a la hora de analizar sistemáticamente todas las vulnerabilidades de la capital. Pero algo estaba fallando. El castillo, el seno de la rebelión, estaba siendo protegido. Berat comandaba una gran escuadra de apoyo pesado, pero las defensas del castillo parecían indestructibles. Estaban aguantando demasiado bien los bombarderos. Incluso juraba haber matado a la misma persona varias veces. Al parecer no tenían intenciones de rendirse, a lo que el comandante decidió ir por la retaguardia. Un golpe bien dado en el lugar más inesperado les daría la victoria, y con ello muchos marines no tendrían que perder sus vidas. El castillo era una gran fortaleza rocosa, enorme, robusta, con ninguna apertura al exterior. Una gran fortaleza que tenía 4 torres en lo más alto, que sostenían una pirámide de 3 caras, lo que cubría gran parte de las murallas. Sumado a esto, los herejes habían invocado defensas espirituales, incluso llegando al punto de considerarse una blasfemia. En las torres había varios seres gritando, chillando y agitando sus manos, arropados con túnicas de símbolos extraños. Berat recordó las palabras de Magnus acerca del mal poder de los psíquicos, y se dio cuenta, si derribaban a esos herejes, conseguirían entrar. Se fijó que cada 20 minutos uno de ellos se paraba a descansar tan solo 20 segundos. Esa sería su oportunidad. Esperaron pacientemente y a la oportunidad abrieron fuego. La gran explosión se llevó por delante todas las defensas internas y la cúpula de protección se desvaneció. La artillería posterior destruyó todas sus defensas y solo quedaba eliminar a los líderes. Los primarcas vieron esta gran acción y lideraron todas sus escuadras hacia el interior del castillo. Era todo o nada. Dentro, asesinaron a todos los comandantes de la rebelión. Era extraño en la manera en la que se comportaban. Incluso tras haber sufrido masivas derrotas, seguían mostrándose sonrientes, felices, alegres, atacando con gran esperanza. No mostraron rasgos de agotamiento físico, de desgaste emocional o de cualquier otra cicatriz de guerra. Todo lo contrario, estaban ansiosos, felices de estar en esta gran batalla. Perturabo no le dio más importancia, ya que perfectamente podía ser una alucinación colectiva provocada por los largos meses de asedio. Rogal, por lo contrario, parecía bastante consternado, dudaba totalmente de su hermano. Una alucinación mostraría muchos más comportamientos. Lo que le estaba pasando a aquellos traidores no era una alucinación. Esta duda hizo un gran daño en el corazón del primarca, abriendo paso a preguntas personales que nunca se había hecho. Todo ello se lo guardó para sí mismo. El sistema fue limpiado y ampliamente purgado de traidores del imperio. Como recompensa, el emperador invocó a ambos primarcas a Terra para elegir quién debería conseguir el título de pretoriano de Terra. Antes de que Rogal pudiese hablar, Perturabo le explicó a su padre todas las razones por las cuales su hermano debería de ser considerado antes que él. Su gran lealtad,
su ausencia de dudas, su fortaleza, su gran conocimiento en cuanto a defensas. Rogal sabía mejor que nadie y no había mejor defensor de Terra que los puños imperiales. El emperador, conmovido, nombró al primarca de los puños imperiales como pretoriano de Terra y constructor del palacio imperial. Rogal, conmovido, le aseguró a su hermano que haría lo mejor posible para ser digno de aquel puesto, y que si algún día él caía, el puesto no quedaría vacío. Rogal, conmocionado, abrazó a su hermano sin pensarlo. Era muy extraño ver gestos de cariños entre ellos, pero esta fue una excepción a la regla. De aquella reunión ya habían pasado varios meses. Ahora Rogaldor había dejado el cargo de pretoriano en tiempos turbulentos. Guliman había declarado la guerra al imperio y no iba a detenerse fácilmente. Según los reportes, habían conquistado grandes territorios muy rápidamente, manejando una gran soltura en el campo de batalla. Si esto no fuese suficiente, las miles de legiones de demonios realizaban un apoyo devastador a la hora de masacrar planetas enteros. Los movimientos de Guliman parecían bastante confusos, pero gracias a lo aprendido en Preditio pudieron identificar sus verdaderas intenciones. La Legión Omega se había especializado en numerosos aspectos del campo de batalla. Varios de los informes reportaban la creación de escuadras especializadas, creadas después de Miral. Escuadras con técnicas totalmente distintas a las de un traidor convencional y con un rendimiento bastante considerable. No solo esto, sino que al contar con el apoyo de varias legiones titánicas traidoras, habían sido capaces de establecer grandes dominios en un periodo de tiempo considerablemente corto. Pero aun con esas, la legión traidora seguía siendo aplastante. Pero algo le faltaba. Realmente no tenían tanto poder. La superioridad numérica seguía siendo aplastante, sí, pero no era algo preocupante a la hora de defender. El primarca de los guerreros de hierro había mejorado el sistema de defensa de toda Terra, haciéndolo prácticamente invulnerable e imparable. Los traidores necesitarían algo que inclinase la balanza a su favor, algo extraordinario, una fuerza de combate fuera de lo común. Pero la mente de Perturabo no paraba de pensar en su hermano.